Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio San José Cúcuta. De la jornada de la tarde le habla su profesor de física Ramón Mendoza con un cordial y efusivo saludo en Cristo Jesús. A mis alumnos del grado 11 les traigo la guía número 32 con el tema de la velocidad e intensidad del sonido. Dos problemitas bastante elementales. Aquí está el trato de dos de las cuatro propiedades del sonido, que son velocidad, intensidad, tono y timbre. Aquí a este lado es un problemita de la velocidad del sonido y a este lado es un problema de la intensidad del sonido. Tema bastante sencillo, obsérvese. Aquí dice, calcular la velocidad del sonido en el aire en Medellín, donde la temperatura promedio es de 18 grados centígrados. ¿Listo? Aclaramos que la velocidad del sonido no es constante, pues depende de muchos factores, de la densidad, de la temperatura, de la presión del medio elástico, si es sólido, líquido, gas, etc. Entonces aquí estamos solamente haciendo problemas de la velocidad del sonido en el aire, que es un gas, pero no todo gas es un aire. ¿Listo? Entonces estamos limitados haciendo velocidad del sonido, calculándola en el aire en función de la temperatura. Ahí sacamos los datos. Velocidad del sonido es la incógnita que nos pide el problema. Y aquí está la V sub 0, que es la velocidad del sonido a 0 grados centígrados. Corresponde a 331.7 metros sobre segundo. En Medellín, donde la temperatura promedio es de 18 grados centígrados. ¿Cómo se halla la temperatura? Observe, a la cantidad de grados centígrados que nos dé le sumamos la constante 273 y quedan convertidos en grados Kelvin para hallar esta T. ¿Listo? Observe. Entonces, se conoce la velocidad del sonido a 0 grados. Vamos a calcular la velocidad del sonido allá en Medellín. Esto vale 331.7 metros. T es 18 grados centígrados más 273. Observen, mírenlo acá, estoy reemplazando sobre 273 grados Kelvin. Grados Kelvin y grados Kelvin se marginan, se cancelan. Entonces me queda la raíz de 1,06. Hallo la raíz de 1,06, me da 1,03, multiplico por la velocidad del sonido que llevo ahí y me da que el valor del sonido en el aire, allá la velocidad del sonido en el aire es de 341,6 metros por segundo. ¿Listo? Entonces aquí está una especie de nota, dice la velocidad en el sonido, la velocidad del sonido en el aire es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor temperatura del lugar, mayor es la velocidad del sonido. A menor temperatura, menor es la velocidad del sonido. Podemos decir que en temperatura, en un lugar caliente, a mayor temperatura, mayor es la velocidad del sonido. En un lugar frío, digámoslo, a menor temperatura, menor velocidad del sonido. Esta fórmula sirve para calcular la velocidad del sonido cuando nos dan la temperatura. Y también sirve para calcular la temperatura cuando nos dan la velocidad del sonido, porque esta y esta son constantes. Observen, elemental. Aquí está el segundo problemita que dice calcular el nivel de intensidad de un sonido en decibeles, cuya intensidad es de 7,2 por 10 a la menos 7 vatios centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces voy directamente a la fórmula que nos deja el físico Alexander Graham Bell. B significa nivel de intensidad, se expresa en decibeles en función de la décima parte. Se tomó la... Y entonces, y Bell por el apellido, Alexander Graham Bell, decibeles, de ahí viene la unidad. Es igual a 10 por logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0.
donde I sub 0 es la mínima intensidad que puede percibir el oído humano y corresponde a un valor, obsérvelo acá, a 10 a la menos 16 vatios centímetros cuadrados, que es equivalente a 10 a la menos 12 vatios metros cuadrados. Es decir, eso es lo mismo que tener 0 decibeles. ¿Listo? Entonces, esa cantidad de vatios se llama intensidad y nos piden calcularla en decibeles, que es el nivel de intensidad que puede variar desde 0 hasta 120 decibeles. Ese es el rango, de 0 a 120 decibeles. Toda esta cantidad de vatios nos dicen que cuánto vale en decibeles, y a eso se le llama nivel de intensidad. ¿Listo? Entonces esta fórmula también es para calcular nivel de intensidad en decibeles o para calcular intensidad del sonido en vatios centímetro cuadrado o vatios sobre metros cuadrados. Observe, o reemplazo para hallar B, el nivel de intensidad, o despejo para acá, también para calcular el valor de la intensidad de un sonido, que nos den, por supuesto, el nivel que corresponde. ¿Listo? Bien, reemplazamos. B igual a 10 logaritmo en base 10, 7,2 por 10 a la menos 7 vatios centímetro cuadrado es la cantidad de intensidad que nos dieron para procesarla y pasarlas a decibeles. ¿Oyeron? Estamos viendo que esta cantidad de vatios centímetro cuadrado lo tenemos que llevar a nivel de intensidad, o sea en decibeles, y su valor debe estar entre 0 y 120 decibeles. Esa es la idea central. Hacemos el reemplazo, observe, 7,2 por 10 a la menos 7 vatios centímetro cuadrado sobre 10 a la menos 16. ¿Por qué tomo 10 a la menos 16? Obviamente por identidad de unidades. Observe, aquí no puedo tomar metros cuadrados porque no compagina con los centímetros cuadrados. Entonces debo tomar 10 a la menos 16. Observe, estas unidades se cancelan y aparece automáticamente, digámoslo así, decibeles. Este 10 a la menos 16 lo subo, llega con signo positivo o contrario. ¿Listo? Decibeles, lo mismo, aquí va todo igual, logaritmo 10 por logaritmo en base 10 de 7,2. Hago esta operación que subrayé, igual base, los exponentes se suman, menos 7 más 16 me da 9. ¿Listo? Ahí está haciendo el proceso, lo mismo, no le he cambiado nada, 10 por logaritmo en base 10 de 7,2 por 10 a la 9, todos decibeles. Ojo, le aplico la propiedad del logaritmo, la multiplicación. Logaritmo de A por B es igual a logaritmo de A más logaritmo de B. Lo recordamos allá, entonces el logaritmo del primero, 7,2 en base 10, más el logaritmo del segundo, 10, logaritmo de 10 en base 10, 10 a la 9. ¿Listo? ¿Listo? Observe. Sigo acá con el logaritmo de 7,2 en base 10. Esto le aplico la propiedad del exponente que está arriba, lo bajo a multiplicar. Mire cómo cae acá. Esa es la propiedad y me queda el logaritmo de 10 en base 10, lo mismo, todo en decibeles. Cojo la calculadora y marco logaritmo de 7 en base 10. Eso me da 0,85. ¿Qué es 0,85? Es el número que expresado 10 elevado a la 0,85 me da 7,2. Repito, 10 elevado a la 0,85 me debe dar 7,2. Aquí lo mismo, ¿qué es 1? Pues 10 elevado a la 1 me da 10. Ese es el logaritmo de 10 en base 10. Por 9, eso me da decibeles siempre. 9 por 1, 9. Aquí me da 9,85 por 10. Me da 98,5 decibeles. Observen. Entonces, la cantidad de vatios que nos dieron corresponde en decibeles a 98,5 decibeles, que está en ese rango. Bueno, jóvenes, gracias, saludos y bendiciones en Cristo. Amén, amén. Impriman las guías, vean los videos. Chao, chao.